bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 3 de nuestro programa Entre Peces y Palmeras. Ya decidimos finalmente ponerle nombre. Tanto a quienes nos veis ahora mismo en directo a través de nuestro canal de Twitch, como a quienes lo hacéis en diferido, como si fuésemos un contrato del PP, a través de nuestro canal de YouTube o nuestro podcast. Ya sabéis que este es un espacio al que no venimos a hablar solamente de fotografía. Y hoy tenemos un programa realmente especial porque no todos los días recibimos en Burpret a una ganadora del Paris Photo Aper Tour. Y voy a comenzar lanzando solamente dos preguntitas. ¿Sabéis lo que es un epistemicidio? ¿Y habéis leído o os habéis interesado alguna vez por la colonización occidental en el continente africano? Hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a la fotógrafa y activista Gloria Oyarzábal, ganadora del Paris Photo Aper Tour 2020 a Mejor Fotolibro con su obra Woman Go No Green, el cual mira desde África la colonización del concepto de mujer. Y por presentarla un poquito antes de darle paso, que lo estoy deseando, Gloria es licenciada en Bellas Artes, diversifica su actividad profesional entre el cine, la fotografía y la enseñanza. Fue programadora y cofundadora de una sala de cine independiente en Madrid hasta el año 2009 y que estaba dedicada a la difusión del cine de autor, experimental y alternativo. Ha vivido durante 3 años en Bamako, en Mali, desarrollando su interés por la construcción del imaginario africano, los procesos de colonización, descolonización, nuevas tácticas de colonialismo y las diversas voces africanas en torno a los feminismos. En 2017, por último, realiza una residencia artística entre Madrid y Art House Foundation en Lagos, Nigeria, que le permite desarrollar su investigación sobre la colonización del concepto de mujer. Y con todo esto, bueno, también deciros que el próximo viernes 18 de este mes, en junio, dará un curso con nosotros para Burpret, un curso online llamado Descolonizar la mirada, al que os podéis inscribir en nuestra página web. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Yo estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, ¿Qué tal estáis vosotros? Gracias a ti por venir, desde luego. Enhorabuena, antes de nada, por tu reconocimiento, por tu premio. No sé si era esperado, si era deseado, imagino que sí. Bueno, era totalmente inesperado, absolutamente. En ningún momento de mi vida pensé que iba a llegar ahí. La verdad es que este proyecto ha sido muy bienvenido en el extranjero y bueno, estoy un poco todavía adaptándome a los eventos, pero sí que esto no. Ya me dijo mi editor que haber llegado a ser finalista ya era una maravilla, porque por lo visto, pues yo qué sé, se presentan tipos de libros y cogen a 10 y yo ya estaba que daba palmitas con las orejas y bueno, nunca pensé que iba a ganar, la verdad, pero todavía me duelen los mofletes de sonreír. ¿Cambia la vida o la actividad profesional un premio como este? Pues mira, el proyecto este ya ha ganado unos cuantos premios que, vamos, no es que aquí de chulearme, pero es que la verdad es que no me ha ido nada mal con este proyecto y no, ninguno me había cambiado tanto la vida. Pues fue a principios de diciembre y desde entonces, bueno, pues tengo más visibilidad, me invitan a más eventos, me salen más clases, tengo un poquito más me hacen más caso, no sé. Y yo estoy encantada que me escuchen y no sé, que me cuenten conmigo para ciertos coloquios. Y sí, me siento, de repente aparezco en situaciones muy interesantes, estoy encantada. Y bueno, pues esto, como bien sabes, esto es construir al final una base para poder seguir avanzando con otros proyectos, que es en lo que estoy ahora. Te veo un poquito entrecortada, pero te escucho bien. La gente que nos está viendo en directo, pero yo te escucho bien, pero te veo que a veces la imagen se corta un poquito. La gente que nos estéis viendo en directo, si en algún momento veis que tanto a Gloria como a mí se nos escucha o se nos ve mal,
darnos un poquito de feedback Eh, y decírnoslo por si tenemos que corregirlo. Pero bueno, de momento yo creo que podemos seguir bien. De momento creo que podemos seguir sin vale. problema. Es que estoy en zona montañosa y con la wifi nunca se sabe. Voy ¿Dó- a quitar todas las wifi y ya está. ¿Dónde te encuentras? ¿Lo puedes decir? Estoy en Asturias. En Asturias. Sí. Pero, pero estás de vacaciones, estás de retiro, estás... Estoy, bueno, yo tengo un pie aquí y siempre que puedo, pues vengo a pasar temporadas. Y bueno, pues ahora que parece que nos dejan ya empezar a movernos, como estoy con mi próximo proyecto, pues me vengo aquí cuando puedo para visionar lo que tengo y para ordenar y para, bueno, y para trabajar en otras cosas que me dan de comer. Siempre dicen que aislarse de la ciudad e irse a espacios naturales es bueno para la mente a la hora de aclarar ideas y mentes en proyectos, ¿no? Absolutamente. Y en mi caso, vamos, esto es que simplemente me ordeno. Me ordeno mi horario y ordeno mi cabeza y me centro mucho. O sea, es lo típico, pero es verdad. O sea, y no tengo tantas preferencias. Bueno, pues háblanos un poquito o mucho, todo lo que quieras, de Woman Go No Agree y tus proyectos acerca del colonialismo, porque es un tema al que también has dedicado otros proyectos como la pignolepsia de Zomsé o el Mina Strategy también. Sí, efectivamente. Mira, a mí, yo no sé si pasa, pero a mí un proyecto me lleva a otro. Y desde que empecé, bueno, yo hice Bellas Artes hace mucho y mi manera de acercarme a la fotografía era con una metodología un poco eh, repetitiva, ¿no? Tenía este método de ahondar en un tema. Y cuando volví de Mali, en el que ya me propuse ya no acercarme como una visitante, sino como una lugareña, no sé si local, pero bueno, una vez que te instalas en un lugar ya no, ya tienes que cambiar un poco tu responsabilidad es otra, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando me interesé mucho por el concepto de negritud y de cómo se había construido el imaginario, ¿no? La idea de África con mayúsculas. Y, y, bueno, pues cuando volví a Madrid años después, ya pues necesitaba cambiar mi modus operandi, ¿no? Mi manera de acercarme a las cosas que me inquietaban. Y bueno, empecé con la Universidad de Chomé, que es una historia política, histórica, que tiene que ver con la memoria de nuestro país, con el franquismo, con el estado actual de la situación del inmigrante, con una parte más policíaca y una parte más política, no sé, tenía ahí toda una serie de capas que no sabía muy bien cómo entrelazar, ¿no? Entonces, bueno, durante ese año más en una escuela de Madrid que se llamaba Blank Paper, que bueno, ya no existe, pero era como lo más punky que encontré y lo que mejor me venía en ese momento, porque no quería nada tecnológico y bueno, pues se te daban mucha caña así de concepto, que era lo que me venía bien. Y bueno, y a partir de ahí pues encontré mi lenguaje o mi manera, mi narrativa, ¿no? Y bueno, tiro mucho de archivo y cada vez pues voy experimentando más con distintas capas, distintas en la edición de imágenes y, y, bueno, pues un proyecto o sea, eventualmente caigo en el siguiente, ¿no? Que Ujú. ay, me parece que tenemos mala conexión, ¿no? Me está diciendo, ¿me veis bien? Sí, se te ve un Vale, poquito entrecortada, pero bueno, yo creo que se te ve y se te entiende. Mira, tenemos por aquí a Ainhoa Gorriz, que acabas de entrar. Hola. Mira, sírvenos un poquito de feedback si nos ves o nos escuchas un poquito regulero. Vale, se ve y se entiende. Pues ya está. Gloria, puedes continuar. fenomenal, vale.
Y nada, pues eso, cuando abro la caja de Pandora, pues me meto ahí en un jardín absolutamente infinito y bueno, pues ahí ya me he liado y hay tanto, tanto, tanto que me inquieta que necesitaría 4 vidas para abarcar lo mínimo, ¿no? Y, y, bueno, es muy interesante, y vas aprendiendo, ¿no? Y yo creo que desde el respeto y desde la humildad, pero sí la escucha, pues vas pues eso, tus malos pensamientos, tus malas percepciones de los hechos, ¿no? Y eso Ujú. es básicamente a lo que lo que estoy tendiendo últimamente, ¿no? A ver, egoístamente hago esto para que yo pueda desenvolverme en ese mundo, ¿no? Cuando vuelvo, pues me voy a Ghana, pues lo que me encanta es estar ahí y no tener esa mirada eh, colonial o no tener esas conversaciones en las que denote mi blanquitud, entre comillas. O sea, no puedo, como decían en las pancartas en el 8M, ¿no? No puedo, y bueno, y en el Black Lives Matter, sobre todo, no puedo dejar de ser blanca, pero sí puedo engañar a mi blanquitud, ¿no? Y, y en esas estoy. Claro, decías, por ejemplo, que también tenía una parte de egoísmo tu proyecto, porque, bueno, era para ti, para tú sentirte mejor a la hora de definirte, a la hora de explicar una temática. Al final, todos los proyectos personales tienen un punto de egoísmo, ¿no? Lo hagas de lo que lo hagas, siempre lo haces porque tú tienes una necesidad personal e intrínseca de desarrollarlo, pero no por ello le quita... No lo sé. Fíjate, Estela, ¿no? Estela lo está haciendo, poniendo un ejemplo que, por hablar de alguien que ya pasa por esta casa, eh, Estela, o sea, a priori no es tanto egoísmo, pero sí es verdad que hay algo de necesidad, ¿no? Y luego lo que sí, de pasar de ese egoísmo a la parte generosa, pues también es autocomplaciente, ¿no? Porque yo lo que me encanta, o sea, yo me puse a escribir el texto del libro y en el fondo lo que quería era ordenar mi cantidad pues este enorme melón que había abierto, pues o intentar ordenarlo y saber cómo explicar mi descubrimiento, entre comillas, otra vez, ¿no? O sea, no estoy descubriendo la pólvora, pero sí estaba entendiendo el estado de las cosas en este enorme meollo que me había metido. Y cuando ya consigues hacer esto y lo ofreces, pues entonces, bueno, pues eso mismo se convierte en generosidad, ¿no? Y se compensa un poco. ¿Cuál dirías que es la parte más difícil de comenzar un proyecto como este? Porque claro, tú misma te consideras también archivista, fotógrafa archivista, trabajas muchísimo el archivo histórico. ¿Cuál dirías que es la parte más difícil de comenzar un proyecto como Woman Go No Green? Es que no hay un punto de partida así como que me levanto un día y digo, ay, había esto. O sea, es un proceso muy evolutivo. Esto viene, la portada de, por ejemplo, pues me hicieron una entrevista hace años, al principio cuando volví de Lagos y empezó a enseñarse este proyecto por ahí y en Nueva York me hicieron una entrevista y estaba explicando de dónde venía. Y venía efectivamente de mi experiencia en Mali, ¿no? Cuando yo vivía ahí, me encontraba, pues trabajaba en entornos de mujeres y me encontraba que, que bueno, pues que las mujeres dentro de tener ese sistema matriarcal, pues no tenían los mismos logros que habíamos tenido en Occidente las mujeres, ¿no? Y me volví a casa pensando, pues estaba como cabreada, ¿no? Y pensaba, ¿y por qué estas mujeres no se han fijado en nosotras y en nuestro recorrido, en nuestras luchas y tal, ¿no?
Ujú, Y eso fue lo que poco a poco me di cuenta era la base de mi gran problema como mujer blanca empoderada por esta, ¿no? Tener esa mirada desde el privilegio y desde la supremacía que te da el estar creyendo que estás en posesión de la verdad absoluta, ¿no? ujú, Que eso es básicamente un privilegio blanco, ¿no? Y me y bueno, pues me tuve que enfrentar con todos mis fantasmas y darme cuenta que mi discurso estaba construido en base a toda una historia que tiene muchísima carga, a toda una sociedad, a toda una educación, a una normalización de muchísimos eh, eventos que nos rodean que no es lo normativo y que no está bien, ¿no? ujú. A mí este tema, sinceramente, me podría dar para semanas y semanas y semanas o para casi toda una vida hablando de él, porque yo personalmente me lo planteo muchas veces. No sé, cuando nos planteamos el cómo ayudar, cómo colaborar, cómo intentar solucionar injusticias de otros países o de otras culturas, a mí siempre me viene a la cabeza eh, lo tengo que hacer desde mi visión de persona totalmente afortunada que vive en lo que llaman el primer mundo, en una sociedad totalmente diferente a ellos y que mis antepasados son quienes los colonizaron y destruyeron toda su cultura. Y a mí personalmente me crea mucho conflicto. Por eso tu trabajo siempre me ha parecido tan interesante, porque te hace pensar mucho en ese tema, ostras, como occidentales, cómo tenemos que ver esas culturas, cómo tenemos que ver esos problemas. Mira, yo no tengo la respuesta absoluta, ¿eh? Yo Lo lo sé, que lo sé. sí puedo hacer, que es lo que planteo en mis talleres y que yo parto del cuestionamiento, ¿no? O sea, invito a que todo el mundo sea escéptico de sí mismo y de sus propias experiencias y de sus propios juicios. Y a partir de ahí, sobre todo, yo creo que la base está en identificar lo primero de todo, identificar tus privilegios, ¿no? Tus privilegios de todo, de raza, de género, de clase, de pasaporte, de lengua, de religión, de salud, todo lo que te puede diferenciar de ese colectivo, esa comunidad en la que te estás introduciendo, en la que te estás autoinvitando, ¿no? Y pensar quién es el que da agencia para hablar de otro colectivo, ¿no? Y siempre, bueno, pues no sé, yo estuve educada en ponerte en el lugar del otro y hacer un poco de abogado del diablo y aquí pues me sirve muchísimo. ¿No? ¿Qué pasaría si me viese de repente señalada con el dedo y estereotipada y o exotizada, ¿no? Pues a lo mejor a mí no me importa, a mí muchas veces me han dicho, ojo, es como si de repente pues ponen a las mujeres españolas con, pues vestidas de farales con una peineta y una taja colgando de la oreja. ¿Qué pasa? ¿No? Digo, sí, pero es que nosotros eso lo hablamos desde el privilegio y no te afecta, no es un estigma Ujú, que te puedas sentir interpelada o que puedes elegir si te sientes identificada o no, ¿no? Pero en cambio cuando estás hablando de unos colectivos en los que ya tienen la carga de lo inferior, pues entonces la balanza no está muy equilibrada, ¿no? ujú. Y, ¿el libro está a la venta? El libro está a la venta, pero está agotado, salvo en mi web. O sea que en tu web, si alguien que esté viendo este programa quiere hacerse con el libro, que bueno, para quienes nos veis Ahí está. para quienes nos escucháis, ahora mismo lo está enseñando en pantalla. Sí, lo estoy enseñando en pantalla bueno, pues si queréis hasta puedo eh, compartir pantalla y enseñaros cosas. Pero bueno, el libro sí fue pues desde el 5 de diciembre que gané el Aperture Paris Photo, pues se ha ido agotando
en la editorial, en RM, lo distribuye por todo el mundo y bueno, pues afortunadamente ha funcionado muy bien. Y esto es un libro que yo pude editar porque gané previamente en Festival en Suiza, en Image Bay. Entonces, parte del premio era que yo me quedaba con unos ejemplares y con lo cual, pues a mí sí me quedan y los voy vendiendo poco a poco. Y bueno, tampoco tengo mucha prisa. Me quedan unos cuantos, pero de repente como que no me gustaría quedarme sin ellos. La verdad es que es una ilusión porque esto es un libro que el texto está en inglés y, y a mí lo que me gustaría es que si se agotase y hubiese oportunidades de hacerlo en español, porque sí que tengo un público muy interesado en todos los países hispanohablantes, en Latinoamérica. He presentado el libro en un par de sitios y bueno, me parece que se lo debo y que lo debo a mí también, ¿no? Porque se me hace extraño, pero bueno, se hizo en inglés por eso, por lógicos temas de presupuesto y bueno, porque tiene mucho texto y no daba para más. Y bueno, ¿qué va a encontrar una persona que se haga con el libro? ¿Qué es lo que va a encontrar en su interior? Pues mira, el libro yo primero, mi modus operandi es, no es de todo el mundo o hay gente que trabaja así, pero yo normalmente empiezo trabajando en pared. O sea, yo volví de Lagos con toda esta enorme mogollón de imágenes en mi cabeza y de información y a los pocos meses empecé a moverlo y bueno, pues tuve mucha suerte y lo pude exponer en sitios flipantes. Nunca me imaginaba que hubiese podido llegar ahí y con medios y con espacios enormes y bueno, pues me pude un poco volver loca y hacer ejercicio, experimentar, ¿no? Un poco con la puesta en pared. Y a partir de ahí, pues un año y medio después, con el fotolibro, bueno, un año después, al cabo de un año y medio, pues ganó lo de I+BB y en Suiza y entonces ya me pongo a ordenar todo eso mucho más, ¿no? Porque una pared, en el fondo, pues tampoco puedes meter todo, ¿no? Aunque yo ya te digo que este proyecto ha sido bastante elástico. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Pues básicamente yo lo he dividido en 4 capítulos, tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Pero ha sido mi experiencia. Las 3 capas, a ver, los capítulos son, pues al principio hablo un poco de los imperialismos, de las fronteras, de cómo se señala al otro, del concepto pues, de la otredad, de cómo construyes al otro para definirte a ti mismo, pues de cómo se crea lo de pues, toda la parte histórica, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues del reparto de África y todo eso, ¿no? La segunda parte, pues ya me meto más con el tema de la mujer, de cómo la colonización afecta al concepto de mujer y bueno, pues hablo más del concepto de género, pues toda la literatura que leí mientras estaba en Nigeria y bueno, y todos estos años de académicas feministas nigerianas o guineanas, bueno, de todo, pero casualmente eran casi todas nigerianas que hablaban como en sus culturas. Antes de la colonización el privilegio no venía por el tema del género, ¿no? Y yo cuando leí esto, pues claro, me petó la cabeza porque dije, ahora empiezo a entender mucho, ¿no? De esto que estaba yo intuyendo, pues resulta que está escrito desde hace muchísimo. Ahora empieza todo. Ahora empieza todo dentro de mí. Y bueno, y luego pues también, eso es un libro que se llama The Invention of Women, de Women. Luego hay otra que se llama Ifia Medium,
que escribió un libro que se llama Female Husbands, Male Daughters, o Male Daughters, Female Husbands, y ahí habla de cómo su etnia, los Igbo, pues no hay, la sociedad no está masculinizada ni feminizada, ¿no? Y las dos hablan del tema del lenguaje, yo hablo mucho también de la importancia del lenguaje. El tercer capítulo habla más pues de los centros y de los absolutismos, ¿no? De cómo, y ahí me meto ya pues, en el concepto del white privilege, del privilegio blanco. Date cuenta que yo estaba escribiendo todo esto en pandemia y de repente explota Black Lives Matter y tengo un aluvio de información que me estaba dando algo. O sea, a mí yo estaban apretándome porque tenía que entrar en máquinas el libro y yo literalmente llorando porque es que no soy escritora y escribir para mí ha sido lo más duro y lo más complicado, poner todo en orden y no hablar demasiado, pero dejar todo lo que quería decir y elegir lo que de lo que tenía que hablar y de lo que no. Y bueno, era todo, se me hacía bola todo. Y bueno, pues hablo un poco en ese capítulo pues también de la importancia de no universalizar los discursos hegemónicos, de la inclusividad y el empoderamiento, de un poquito hablo de o por lo menos enumero los feminismos africanos, porque yo siempre explico que mi proyecto no habla de los feminismos africanos, y yo no puedo abordar ese tema. Primero porque no soy una gran teórica y una académica y segundo porque no me siento con esa sí, con el derecho, quizás. Con esa agencia, ¿no? Y ese permiso, ¿no? para hablar de ello. Pero sí que los nombro para dar un poco a entender la cantidad y la variedad que hay, porque hay un montón, hay la manera de acercarte al feminismo en general en el mundo es muy diversa y en África también, ¿no? Y en el último capítulo, en el epílogo, pues ya hablo un poco más de cuáles son las conclusiones, de cómo se vive la sororidad en distintas sociedades, el tema de la domesticación de la mujer, lo distinto que es en distintas sociedades también, pues hablo de las identidades, pues un poco del tema de la homosexualidad, pero tampoco lo profundizo mucho porque podría, pues para otro libro entero. Y al final pues acabo un poco optimísticamente hablando del afrofuturismo, que es todo un movimiento, y bueno. Y bueno, básicamente, o sea, las imágenes son 3 capas. El archivo, que bueno, alguno está manipulado por mí, que principalmente vienen o del Museo Nacional o de distintas revistas o de yo llevo recopilando imágenes de archivo con el tema africano muchos años. Luego vienen también tengo otra capa que son mis fotos, que las hice durante la residencia, que bueno, yo ya había estado en Nigeria previamente, entonces bueno, pues más o menos sabía un poco por dónde moverme. Y cuando llegué además era Celebration, que es este enorme festival que sucede en toda la ciudad. Lagos es la ciudad más grande de África, es enorme, es inabarcable. Y Celebration pues, es un festival que celebra a Fela Kuti. El título del proyecto viene de una canción de Fela Kuti. Fela Kuti, aparte de ser el inventor del Afrobeat, es un símbolo de resistencia a la dictadura militar de los años 70 y 80. Y bueno, su madre fue una grandísima feminista, luchadora contra las leyes coloniales británicas que relegaban a la mujer a un plano doméstico puro y duro. Y bueno, y en ese momento pues, me metí en todos los ambientes que pude para ver cómo vivía la mujer, ¿no? Todos los eventos más populares, los más elitistas, pues a prostíbulos, a rituales de divinación Ifá, a
ceremonias súper variadas, entierros, bautizos, fiestas, que la gente joven, en las discotecas, todo. Pues esto. Quería ver un poco cuál era el posicionamiento de la mujer, ¿no? En qué lugar estaba. Y luego la tercera capa fue algo que nunca había hecho. Yo viviendo en Madrid nunca había hecho fotografía de estudio y bueno, pues Mali tiene muchísima traducción de fotografía de estudio y nada, pues me lancé a ello y cogí a una modelo y hice una sesión súper loca y súper histriónica con a 45 grados y con el generador rompiéndose cada 2x3 y nada, pues eso me costó encontrar un estudio tradicional porque Hollywood es no sé si lo sabéis, es el segundo productor del mundo de cine, con lo cual los estudios son súper megasónicos y bueno, yo quería un tradicional y bueno, pues me pasé muy bien y todo eso es lo que van a encontrar. Perdón, que me he enrollado un poco, pero Para es nada. una pregunta concisa. Para nada, para nada. Yo cada vez que algún invitado se pone a hablar tan largo y tendido de su proyecto, yo, vamos, me quedo ojiplático. O sea, que no, vamos, para nada. Disculpas, para nada. Yo fíjate, yo tenía hecha una anotación aquí, porque has hablado antes de la posición de la mujer en la cultura africana. Yo tenía aquí puesta una anotación de un texto, además, sacado de tu web, de la propia descripción del proyecto, que ostras, es que claro, es que es para decir, bueno, vamos a parar el tiempo un momento y vamos a meditar acerca de esto. Porque el texto, y lo voy a leer literal, decía... la sociedad yoruba no tenía en cuenta el género en su forma original, que es un poco lo que has comentado tú antes, así un poquito por encima. Antes de la colonización, las prácticas sociales, como la división del trabajo, el parentesco, la profesión y las estructuras monárquicas, no se ordenaban según la diferencia de género, sino el linaje o la edad. Es decir, antes de los años coloniales ingleses, el empoderamiento en la sociedad yoruba no estaba ligado a género. ¿Cómo nos comemos esto en el siglo XXI, incluso en Occidente, ¿no? Que parece que todavía tenemos muchísimos deberes al respecto? ¿Esta fue una de las bases que te hizo desarrollar tanto este proyecto? Esto fue, no sé si la base, pero fue lo que me hizo como, me dio como alivio, ¿sabes? Me dije, coño, es que no estoy aquí montando una película en la cabeza. Y además es que esta mujer no es la única que lo ha escrito. Hay muchas teóricas y muchos teóricos, ¿no? que piensan en esto. Pero es que va tan allá, es tan profundo esto. Imagino. O sea, esto es como la capa tan superficial, esto que has leído es como la epidermis más de superficie. Hay tanto dentro que nos da. O sea, por ejemplo, todo ese... Es tan bonito ver ese género flexible que hay, que existía y que existe en muchas culturas todavía, ¿no? Que claro, o sea, la profesora Yoronki Oyewumi, la escritora de la invención de la mujer, dice, entre otras muchas cosas, habla de cómo nuestra sociedad, que es tan visual, divide o sea, es muy binarista, ¿no? Divide todo pues en dos, o sea, es blanco-negro, mujer-hombre, homosexual, heterosexual y se acabó. Y en estas sociedades hay un género muchísimo más flexible y no tan encasillado, ¿no? O sea, tú no tienes la estigmatización de la sociedad porque porque hagas lo que sea. No digo que sea, no estoy, y también hablo de esto en el libro, no estoy idealizando ninguna sociedad, pero en este tema a mí lo que me toca un poco la cabeza es de repente entender que la colonización había sido tan marciana como para cambiar algo tan profundo, ¿no?
o para querer cambiarlo, ¿no? Que también esto te lleva a pensar que la historia de África no es solamente el colonialismo, ¿no? El colonialismo es un pequeñísimo capítulo en todo lo que ha vivido ese continente, como nosotros, ¿no? Y estar aquí deduciendo tanto a partir de nuestra presencia es como otra muestra de nuestro pensamiento supremo, ¿no? y, y bueno, pues sí, no sé, a mí eso, o sea, esto fue una cosa que me... O sea, este proyecto surge antes de irme a Lagos, la residencia, la mitad era en Matadero. Esto es una convocatoria que se llamaba Ranchito Matadero, que ya no existe, y que te invitaban... ¿sabes? Aplicabas a una convocatoria según el país, ¿no? Entonces yo apliqué a Nigeria, Sudáfrica, con lo cual me quedé en Matadero con artistas nigerianos y sudafricanos, y luego nosotros los españoles nos íbamos ahí, ¿no? Y bueno, al final de esa residencia hicimos una exposición y mi proyecto se llamaba Susana y los viejos. Entonces hice una revisión, yo había estado en Ghana, a la vez que inauguraba en Ranchito, estaba inaugurando en Foto España como una versión de este proyecto mucho más fotográfico que había hecho en Ghana, que es el que has mencionado, el Mina Strategy, y entonces mi experiencia en Ghana me lleva a pensar qué pasa con la mujer africana durante la esclavitud, a la vez que era un momento en el que yo estaba absolutamente fascinada con el tema de Artemisia Gentileschi y toda su vida, ¿no? Y ella con 16 años pinta Susana y los viejos. La historia ya es bastante rocambolesca. Bueno, total, que mezclo todos estos temas, un proyecto mucho más instalativo, donde hay escultura, proyección, fotografía, tal, y ahí es donde empiezo a plantear mi pequeña biblioteca de literatura africana feminista. Y pongo un punto de lectura, con unos puffs así, y la gente pues podía mirar, que la verdad es que tenía bastante éxito, bastante atracción, y la gente le interesaba, ¿no? Y ahí fue donde empecé a hacer esta pequeña biblioteca que tengo, que va creciendo, y fueron esos libros los que me acompañaron a Lagos, ¿no? Entonces sí que ha habido, o sea, esto que has leído es que hay tanto y tan profundo, y mi experiencia y que es tan bello y tan a la vez es como una bofetada de realidad, ¿no? Sí, no sé, me estoy leyendo un libro se llama Eros Negros, y estuvo escrito en los años 60 por un varón, bueno, un alemán, no sé si era varón, pero caen todas esas miradas de exotismo, ¿no? Y es un tema que ahora se está revisando mucho con el tema de los museos, de cómo se cuenta la historia y de nuestra mirada y de quién es el dueño de esa historia, ¿no? También está muy ligada al privilegio blanco, y se toman en cuenta las voces locales y todo eso es muy importante. Es que es un tema del que yo insisto. Es un tema que me apasiona porque está muy poco machacado. O sea, se habla muy poco. Siempre que se habla de África, prácticamente siempre, 99,9% de las veces, se habla desde una visión occidental. Entonces, claro, cuando ves un proyecto de una persona occidental que intenta llevar a cabo un proyecto para hablar de un lugar concreto, teniendo en cuenta la visión de ese lugar concreto, pues claro, la cabeza te estalla un poco y no puedes evitar acabar estando completamente atraído por ese proyecto cuando tienes ciertas inquietudes. A ver, yo creo que hay muchísimo en el continente y bueno, pues por hacerme todo, pero en el taller que voy a dar es justamente, o sea, yo hablo de toda cómo se ha
colonizado a través de, o sea, como la cámara fue parte de ese proyecto colonizador, ¿no? Junto con la Biblia y las armas, y cómo eso se ha visto reforzado con la mirada del blanco, con lo que se traía al continente, ¿no? O sea, el imaginario africano se ha construido desde hace 300, 400 años, pero, o sea, no el imaginario africano, el imaginario hacia el continente africano. Y luego acabo hablando de los 200.000 fotógrafos, bueno, 200.000, exagerando, pero 200 fotógrafos que hay históricamente, o sea, desde los anónimos de Senegal hasta lo que se está haciendo ahora, hoy en día, que es brutal. O sea, es apasionante. Las nuevas generaciones de fotógrafos africanos es que alucinas. Y hay un mercado, hay ferias que se especializada en arte africano que se llama 1.54, que sucede en Nueva York, en Londres y en Marrakech, que es potente. O sea, hay un mercado del arte africano muy poderoso que tiene una base, pero que ahora sí que está viviendo un boom absoluto, ¿no? Entonces, estamos todavía empeñados en hablar del continente desde la, no sé, desde la miseria, la pobreza, los niños sonriendo, las mujeres guapas y los paisajes, es que tela. Gloria, ¿cuál dirías que es tu finalidad como artista, si es que existe? No sé, yo creo que finalidad es no sé, construir una responsabilidad y poder transmitir, si puedo aportar a esta sociedad un cambio de perspectiva, un cuestionar. Mira, yo cuando gané en Suiza el premio del libro, para hacer el libro, porque de Maleta, la directora de la presidenta del jurado era Dayanita Singh, una maravillosa fotógrafa india, mayor y bueno, a mí me gusta muchísimo la mujer. Y ella explicando por qué me habían dado el proyecto decía que era un proyecto importante porque planteaba preguntas sin dar respuestas, ¿no? Y yo creo que si ya simplemente consigo que la gente se plantee preguntas y sea escéptico hacia las verdades absolutistas y que piense que hay una posible tirada, pues ya con eso me parece que me doy por canto los dientes. Habría una misión cumplida. Sin profundizar quizá mucho en el tema, ¿cómo tú personalmente, cómo crees que puede ser que en estos tiempos en Europa siga habiendo tantísimo racismo y quizá tantísimo desconocimiento sobre otras culturas? Bueno, pues porque esto está construido desde hace lo que te estoy diciendo. O sea, yo ahora estoy hablando mucho de eso en mi próximo proyecto y estoy hablando de cómo se escribe desde todo es institucional, es histórico, es cultural, está construido todo el discurso desde desde la supremacía. Es que odio utilizar otra vez esta palabra, pero es que es la que es, sí. Es la que es, o sea, es algo que está justificado, ¿no? Las misiones coloniales se justificaban y hoy por hoy se sigue justificando. O sea, hay países que han sido muy genocidas en sus colonialismos, como puede ser Bélgica, que tienen el problema de la dificultad de revisar su historia porque todavía está la generación que fue protagonista pensando que ellos llevaron luz a un continente oscuro y que eran salvadores, ¿no? Y las misiones y todo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, y bueno, ¿y qué nos pasa en España con Guinea Ecuatorial? Bueno, y con Marruecos, no sé qué pasa en nuestras colonias, y ya, bueno, y Latinoamérica no me voy a meter porque entonces ya, vamos, pero en el fondo todas las relaciones, esto tiene una lógica aplastante de o sea, cómo están escritos los libros, qué leemos. O sea, si hablas con las comunidades afrodescendientes, los que tienen hijos, libros donde salgan
gente negra, no se ven reflejados. No sé, las religiones todas blancas, las religiones monoteísticas, ¿no? Los museos, la responsabilidad que tienen, ¿no? Y por supuesto no sé, las instituciones, no hay ninguna intención de interseccionalidad, no hay ninguna revisión de esta inclusividad o lo que de repente hay una manifestación en Madrid por Black Lives Matter y aparecen tanta gente negra. ¿Dónde están si no los vemos? No hay conductores de autobús negros, no hay profesores de colegio negros, no hay, y, y, y estamos rodeados, o sea, hay muchísima gente, entonces, no sé, digo, bueno, negros o magrebíes o no sé, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un problema de base muy, muy profundo y que es que, no sé, es que cuando hablo dentro de mis entornos artísticos, pues que mi gran batalla ahora es visibilizar a las mujeres afrodescendientes artistas y se quedan sorprendidos porque me dicen, pero hay, por supuesto que hay, por supuesto, no sé, o sea, el otro día ganó documental un amigo mío afrodescendiente, o sea, ahí, no sé, por supuesto. Y como mujer y artista, la situación artística, bueno, la situación del arte y la fotografía no comercial en materia de igualdad. Pues fatal, pero bastante regular. Es que acabas de, no sé, de tocar el botón. Yo estoy en dos plataformas, bueno, una que no es tan activa, que es hashtag No Sin Fotógrafas, Lo conozco, que no sí. sé si lo conoces, y sobre todo estoy en la junta de MAP, de Mujeres en las Artes Visuales, que nos dedicamos a hacer desde hace 10 años, bueno, yo estoy en la junta desde hace 3, pero si te metes en la web hay una pestaña que se llama Observatorio y ahí están todos los informes que se hacen con respecto a la mujer en el mercado del arte, donde tenemos estas ferias, ¿no? Arco y Jazzmad, Hybrid, Drawing Room, bueno, pues Arco, que es la que más datos tiene, pues pasamos de un 4,5% a un 4 o 5, así desde hace 25 años. Hostia, De tajante. presencia de mujeres artistas en Arco. Mujeres españolas, mujeres internacionales pueden subir hasta 18, 20, 25 algún año, pero españolas, estamos en un 4, un 5%. O sea que O sea, no hablaríamos solamente de la discriminación de la mujer, sino también de la mujer nacional, de la mujer de aquí. claro, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Esto es además es una responsabilidad directa a las galerías. Y entonces, desde MAP lo que estamos haciendo ahora mucho es centrarnos en los museos que usan dinero público Centrarnos y que en qué, tienen perdón, que se ha cortado y no te he en los, escuchado. en los museos. En los En museos. los, en los museos de titularidad pública, los que son nuestros y los que tienen que cumplir la ley de igualdad. Y bueno, pues es bastante triste la situación porque vamos, piensa en todos los museos que hay y ninguno cumple con la paridad, ni mucho menos, ¿no? Vamos, desde el Prado hasta el Reina, pasando por todos. Claro, es tremendamente injusto que quizá nosotros como hombres nos tengamos que preocupar solamente de nuestro proyecto, de sacar nuestro proyecto adelante, de desarrollarlo, y luego seguramente las publicaciones nos vendrán más fáciles, mientras que vosotras no solamente tenéis que pensar en cómo desarrollar vuestro proyecto y desarrollarlo, sino luego también tenéis que luchar porque esos proyectos tengan una visibilidad, y es una lucha que nosotros no tenemos que hacer. O sea, nosotros
dudo que algún hombre haya pensado en algún momento, bueno, yo voy a hacer esto, pero ya veremos si luego por mi género me lo publican en algún lado o me lo exponen en algún sitio. Pues efectivamente, mira, yo hace años era un poco escéptica con el tema de las fotos, pero es que entendí enseguida que desgraciadamente hasta que esto no se normalice no vamos a poder prescindir de ellas. Y bueno, vamos, como bien sabrás, en los Infotógrafas pues se señalan pues, todos los jurados, los talleres, las conferencias, todo donde no hay una paridad. Las de material fotográfico que cogen embajadores, por ejemplo, pues que tengan embajadoras también, las escuelas de fotografía que tengan profesoras, bueno, no sé, hay tantos, pues, el tema de las modelos para las fotografías que estén consideradas, es un tema bastante complejo. No sé, a mí me parece que hay mucho que hacer y hay mucho, o sea, sí es verdad que hay, no sé, yo por ejemplo tuve la suerte de poder ser parte del jurado de un premio nacional de fotografía de un año. Era tan evidente que es que tenía que todavía, o sea, tendrían que ganar el premio nacional de fotografía durante 20 años las mujeres para poder equipararse, y hablaba con un grandísimo fotógrafo que hay mayor, que estaba en Javier Bayonrat, que estaba en el jurado, y decía, es que hay una generación ahora de mujeres fotógrafas que van a ser la pera, o sea, es la caña, y hay una cantidad de discursos, de variantes y de turismo, que es emocionante. Entonces, no sé, yo tengo mucha fe, lo que pasa es que, claro, efectivamente la mujer tiene que hacer el triple salto mortal para, y sobre todo, si sacamos ya el tema de la conciliación familiar, bueno, es que ya ni te cuento. Exacto. Bueno, iba a preguntarte qué medidas crees que se pueden o se deberían tomar para acabar con esa desigualdad, pero ya nos has dado algunas pistas. A mí lo que me da cierta pena es que, y rabia, porque en realidad pena tampoco es la palabra, da rabia, que os lo tenéis que trabajar vosotras mismas. Claro, tú por ejemplo me hablas del perfil este que habéis creado, claro, pero es que sois vosotras las que tenéis que estar luchando. Es como, bueno, pero es que encima le tengo que dedicar tiempo también a ello. Deberían de ser las instituciones las que se moviesen más en este campo, las que facilitasen esa igualdad. Pero si nos quedamos sentadas esperando, me dirás tú a No, mí. claro, por supuesto, yo lo digo. A ver, hay una sí, no, sí está claro por dónde vas. Bueno, no sé, yo, eso que me decías tú al principio, ¿no? De que cuando se habla de feminismo, pues te gusta escuchar, pero yo creo que el hombre tendría que tomar muy activa y también en cuanto a discurso, escuchar, por supuesto, porque es igual que con temas de raza, que hay que escuchar y hay que permitir la indignación y el enfado y bueno, intentar acompañar y sanar si hay que sanar, y respetar si se deciden que sean espacios no mixtos y temas así, ¿no? En MAP se está fabricando desde hace un par de años, desde antes de la pandemia, una herramienta de buenas prácticas, de autodiagnóstico para los museos, para que se autoevalúen si están cumpliendo las buenas prácticas en cuanto a género, ¿no? Esto a mí me parece que pues es una bomba, ¿no? Es una herramienta a la que no se pueden negar, ¿no? Entonces, esa parte institucional, esa parte establecida, pues la tenemos que facilitar, hay que ayudar, ¿no? Y sí es verdad que bueno, la mujer que está en las esferas de poder, que empieza enseguida a hablar con cierto tono feminista, pues ya se la tacha. Se la tacha. Yo también hablo en mi libro del problema del feminismo, ¿no? De cómo se rechaza en muchas esferas.
Entonces, bueno, pues hay que seguir empujando y ir haciendo campaña para que eso, para que cada vez abarque y englobe más, ¿no? Que sea intergeneracional, que sea interracial, que sea intersección a todos los niveles, ¿no? Y en muchos casos inclusivo, ¿no? Con los hombres, porque hay que contar con ellos, sino con vosotros, porque si no, es como si yo ya estoy harta de que invitarme a estar en mesas redondas con un público en el que el 95% son mujeres. Es que entonces no vamos a ningún lado. Vamos a hablar un poquito más de fotografía. Te he quitado ya una hora de tu vida y tampoco quiero quitarte mucho más. Porque... No, me la has regalado, me la has regalado. Pero bueno, sí que quería hablar un poquito acerca bueno, de cómo vivir de la fotografía, de proyectos propios, fotografía artística. Y quería que nos explicases un poquito, al menos en tu caso personal, qué relevancia han tenido para ti las residencias artísticas, tanto en el desarrollo como en la evolución de tu trabajo. A ver, ¿cómo vivir? Como es la pregunta del millón. Sí, claro, Pues, no esperamos una respuesta mágica de ABC. no, yo no tengo la fórmula, desde luego. O sea, yo he hecho muchas cosas hasta que he llegado a esto y ha habido un momento antes de irme a vivir en Malí. Tenía 5 cosas distintas. El lunes era una cosa y el martes otra. Y bueno, claro, y con niños pequeños y vivía en un continuo circo de 3 pistas. No sé, o sea, o te vuelves loca o sales de hora, pero no sé, ¿qué es lo otro que me has preguntado? Perdona, que se me ha ido. La relevancia, o sea, tus proyectos, algunos de ellos, han partido de residencias artísticas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, eso es un regalazo. O sea, que te den una residencia de artista es un masaje constante. Es ese momento en el que te otorgas ese regalo de concentrarte en lo tuyo, porque es muy complicado, ¿no? Desconectar. Yo, desde luego, lo que aprendes, ¿no? Por el camino hacerte esos espacios en tu entorno habitual, pero sobre todo si es una residencia, pues, en el lugar donde te interesa, pues ya es. Yo, vamos, a mí me parece imprescindible, yo no voy a dejar de hacerlas, igual que no voy a dejar de estudiar y de apuntarme a talleres o a seminarios o a másters, o estoy en cosas sobre todo que no siempre están ligados directamente a la fotografía, pueden ser de pensamiento, no sé, de praxis en otras materias. Me parece que hay que seguir formándose de pensamiento, ¿no? Ya intelectualmente. Y bueno, no sé, tecnológicamente a lo mejor me estoy quedando en la época de los dinosaurios, pero poco me importa. Pero sí, os invito a que hagáis. Y luego, pues, otro trabajo que es brutal es lo de aplicar a acciones, a ayudas, a premios, a festivales, no sé, a residencias, porque es una trabajina. Es una trabajina que hay que ser, vamos, yo es que ya me puse en plan serio y te pones tu orden y tus carpetas y todos los meses te gastas un poquitín de dinero en cada una, lo eliges, yo que sé, 20, 30 euros y aplicas. No más, porque también por concepto y por economías, pero no hay que luego pues acostumbrarte un poco a que la carpeta de los se van engordando a veces y de repente encuentras tu lugar y la balanza te pone más hacia el lado del sí y empieza a sonreír un poquito el, el camino de los ladrillos amarillos del modo. Pero bueno.
estás moviendo actualmente Woman Go No Green. ¿Tienes próximas exposiciones? ¿Algún sitio donde verlo? Bueno, ahora mismo, bueno, es que de verdad que lo he dicho al principio, pero es que no sabes la cantidad de exposiciones que he hecho con este proyecto. Ha sido brutal, ha sido brutal. Y así que si hago más, pues mira, no me importa. Pero ahora mismo está en un precioso lugar en Barcelona que se llama la Galería Rocío Santa Cruz, que también es librería de fotolibros. Rocío es la fundadora de la Feria Arts Libres, que va a suceder dentro de nada, dentro de un par de semanas que iré yo para allá, que voy a tener una conversación el domingo 20 con Tania Adam, fundadora de África y maravillosa mujer, es de Mozambique y bueno, pues se sabe muchísimo y es todo un honor. Y qué más, y luego, pues no sé, sí, el año que viene va a estar en la Bienal para fotografía actual de Mannheim. Y sí, tengo más exposiciones. Es que pues, me ha funcionado fenomenal, estoy súper contenta, pero ya hecha, ya no tengo, o sea, no me da trabajina casi, ¿no? Simplemente gestionarla y moverla intelectualmente está hecha. Rueda sola. Rueda sola. Gracias. ¿Algún proyecto en el que estés trabajando ahora? Que sé que sí, porque ya lo has adelantado. Ahora estoy, vamos, metida en un torbellino emocional y tengo la cabeza a 28 caballos de vapor y no sé qué va a ser de mí. Es ese momento de vértigo y de emoción y de wow, que me encantaría que el día tuviese más horas y yo fuese más enérgica y tener 4 brazos más, porque no me da la vida. Sí, esto es un proyecto que estoy haciendo porque me dieron una ayuda en Madrid en el 2019 y que implica viajar y como evidentemente no hemos podido, pues de repente ahora que se puede, pues me está golpeando todo y me estoy poniendo un poco nerviosa y nada, estoy revisando una vez más la relación mujer blanca, mujer negra, yendo un poquito más a la parte más, o sea, profundizando en lo que podría ser el futuro de esto, en base al afrofuturismo, que Tania Adam, esta mujer que voy a hablar en Barcelona, pues es bastante experta en ello. Y entonces estoy haciendo vídeos con un poco de, pues a partir de, bueno, no sé, es que te podría contar 2000 cosas, pero bueno, eso es un vídeo y el otro vídeo estoy hablando más del concepto de restitución, que bueno, es un gran movimiento desde los años 70, pero que ahora está tomando muchísima fuerza. Este proyecto lo empecé hace 3 años, pero no sé si es porque, pues como cuando estás embarazada, que solo ves embarazadas, pero ahora me parece a mí que todo el mundo está hablando de esto. Pero efectivamente hay un reclamo mucho más consistente de evolución de las grandes eh, artefactos, objetos de arte o de lo que sean, que están en los museos y muchos de ellos en las bodegas, ¿no? Millones y millones y millones. Y, y bueno, pues un movimiento que, bueno, pues Macron hizo un gesto de hacer un informe, o sea, encargó un informe a Felwinsar, que es un intelectual senegalés, y a una francesa, y hicieron un informe sobre el estado en las colecciones francesas de todo el arte africano, y claro, es pornográfico. Y bueno, pues hay muchos detalles, ¿no? Entonces, pues estoy y estoy haciendo vídeos, estoy haciendo esculturas, estoy haciendo fotografía, dibujo y por eso te digo tan brazos.
Te falta vida, sí, desde Sí, luego. me falta un par de horas al día, por favor. Desde luego que sí. Eh, pues bueno, yo voy a ir acabando. Sí que quería preguntarte, ¿tú te consideras más fotógrafa o investigadora? Uy, Si tienes que elegir, si es que hubiese que elegir. no sé, Antonio, no sé, me pones así en un compromiso. A veces me siento menos fotógrafa, es que me da mucho gusto y reír a mí lo de la fotografía, no puedo evitarlo, es una cosa, lo tengo fíjate, no sé, más de la mitad de mi vida he estado con la cámara siempre pegadita a mí y me encanta, es que me hace mucha compañía. Pero sí es verdad que estoy tendiendo más hacia el pensamiento y hacia, o sea, me encanta investigar, me encanta hilar, me encanta pensar, ¿y ahora por qué estoy hablando de estas dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver? ¿Cómo coño las junto? Y entonces empiezo la parte poética de todo eso, ¿no? Y cómo en el camino pues empiezan a salir unos seres vivientes con historias complejas y con, no sé, es apasionante. Sí, soy investigadora, soy muy investigadora, de hecho, me gusta muchísimo. Me gusta mucho, siempre me ha gustado. Yo antes de ser fotógrafa y artista era restauradora y lo que más me gustaba era cuando me encontraba con una pieza, pues investigarla, ¿no? Y saber qué era, por qué estaba ahí, de dónde venía, qué había hecho, todo eso. Pues por último, para ir acabando, ¿nos recomendarías algún artista que haya sido influencia para ti? ¿Solo uno? Alguna, alguna. ¿Alguna? Puedes sacar la lista y enumerar. Pues uno que me vuelve loca y que me ha gustado mucho, que se llama Kader Atia. ¿Que se llama qué, perdón? Kader Atia, con Ujú. dos T's, Kader Atia. Tiene un espacio en París que se llama La Colonie. Eh, bueno, me flipa. Y no sé, Alan Sekula, Carrie Mae West, una maravillosa fotógrafa afroamericana. Eh, Duane Mitchell, no sé, me gustan Valerie Export, eh, muchísimas, no sé, Ana Mendieta, Regina Lindo, Doris Salcedo, no sé, hay muchísimas mujeres muy poderosas y pues, tendría que, si me hubieses dicho, me lo preparo. Esto es aventura, esto es aventura. Sí, esta es la de la puntillita final. Pues No. pues ya no sé entonces si preguntarte la última. Sí, venga, dale. No, Porque, no. Y luego vamos a explorar y se me va a ocurrir, ay, no he nombrado esta, me cachis en la mar. bueno, luego nos la mandas y lo dejamos en los comentarios. Cuando lo subamos a podcast o lo subamos a YouTube, lo ponemos en comentarios. Venga, guay. Gloria también recomienda Se esto. me había olvidado que me he acordado. Pero fíjate, la última que te iba a hacer es más concreta, por eso te digo que a lo mejor te siente incluso peor, que es si nos puedes recomendar algún proyecto actual de ahora de alguna otra artista. Eh, pues Y, no lo sé. y esto, amigas y Ay, amigos, irá a los comentarios de... no se vayan todavía, aún hay más. No sé qué decirte. Proyectos, pero acabados. Proyectos acabados. Uf, algo no sé. que Hay, podamos ver a día de hoy de alguna artista que esté ahora mismo, alguna exposición, algún libro, algún... una mujer que ha ganado el concurso de la editorial Mac de los libros, de los fotolibros, que se llama Winant, que hizo el proyecto de Birth, que han todo fotos de archivo sobre partos. Yo lo vi en Nueva York, en el MoMA, y era toda una pared enorme, enorme, bueno, gigante, todo.
les hizo un pedazo de libro. Y ahora le han dado este premio para hacer su próximo proyecto, que no sé lo que es. Vamos, que tiene una pintaza. Y eso es así como lo que me está gustando mucho. Bueno, pues, por ejemplo, en Madrid la exposición de Paula Anta, que hizo en Senegal, que no me acuerdo cómo se llama, es un nombre senegalés, y que es interesante. Así fotográficamente. Y luego, pues, no sé, está en Foto España, pues ahora mismo pues está la Web Collection, que es una enorme colección súper importante. Y por supuesto lo que hay Uy, se nos ha cortado. que se llama Ira, no sé qué, no me Se acuerdo. se ha cortado lo último. Repítelo, por favor. Ah, en la exposición que hay en Matadero, Madrid, dentro del programa de Foto España, comisariado por la comisaría que ha hecho este año Foto España, que se llama Elvira, no sé qué, no me acuerdo, eh, que es, me parece, si no me equivoco, afrocubana, y que se llama Destruir la raza. Y para mí es la base de todo, ¿no? De cómo a partir de no hacer una clasificación, una jerarquización, que está muy ligado a la antropología, se evitarían muchísimos problemas, ¿no? O sea, el concepto raza es el problema con el racismo. Entonces, bueno, pues tengo muchas ganas, no la he visto todavía, pero quiero ver esa expo. Y me he ido más hacia expos que hacia proyectos, ¿eh? Porque yo creo que... Perfecto, perfecto. No había ninguna pauta. Pues, pues Gloria, yo por mi parte, bueno, me has dado una horaza aquí de gozar, de conversación. No sé si quieres comentar alguna cosita más, algo que se quede en el tintero, que quieras decir, que quieras comentar. Pues no sé, a mí es que las conversaciones me gusta que sean en dos direcciones, entonces ahora tendrías que empezar a contar todo lo tuyo, porque No funciona así, esta no funciona así, lo no siento funciona, mucho. no es el momento, ya lo sé, no es el marco, pero sí, normalmente yo siempre digo que cuando hago visitas guiadas, lo que me gusta es ese punto de lectura con pubs para sentarse, para que luego sentarnos todos ahí y conversar y debatir y ahí es cuando yo sigo aprendiendo, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Yo, de hecho, en el taller este que se supone que vamos a dar, voy a hablar también un poco del concepto escucha y de lo importante que es cuando entras en otra comunidad, aparte de lo local y la responsabilidad que tenemos a casa con todos esos discursos, ¿no? Y toda esa información y que es muy, muy importante saber lo que estás transmitiendo. ¿Y qué más diría yo? Bueno, pues nada, también voy a hablar de todo ese panorama de foto africana actual y un poquito de todas las plataformas y links que se puede uno apuntar para estar al día en temas no solamente de pensamiento fotográfico, sino de convocatorias y de todo eso, de pues, las revistas, los bloggers, los youtubers, los a nivel de América, África, bueno, todo lo que está en mi mano. Y que para la gente que está en Barcelona, que se pasen por Rocío Santa Cruz, que es muy guay la galería, que pues, tiene esta librería la galería tiene una librería que tiene fotolibros y nada, y que invito a la gente a que revise siempre su discurso. Y ya está. Pues me parece un buen final, me parece un buen final. Yo desde aquí os invito a todas y a todos a que entréis en nuestra web, os apuntéis al curso de Gloria, que bueno, la verdad es que lo hemos sacado con muchísimo cariño y con muchísimas ganas porque
bueno, pues un poco eso, ¿no? Es algo diferente a lo que se suele hacer, creo que es importantísimo, yo estoy deseando gozarlo. Y lo tenéis en nuestra web, podéis entrar en nuestro link de Instagram, lo tenéis ahí directamente. Y poquito más, Gloria, agradecerte encarecidamente el ratazo que nos has dado. Un placer tremendo haber hablado contigo, un poco más largo y tendido, conocerte, verte en persona, más o menos, a través de una pantalla. Ojalá algún día sea en persona, ojalá. Ojalá, ojalá. Tú estás en Alicante, ¿no? En Elche, sí, Elche, Alicante. Sí, Bueno, sí. buen recuerdo tengo yo de esa tierra. Ojalá, ojalá podamos cruzarnos y tomarnos unas cañitas. Bueno, no sé, he estado súper cómoda, me parece que sabes un montón, Antonio, y te has ido por unos derroteros mucho más interesantes que hablar de fotografía pura y dura a veces, ¿no? También es interesante hablar de puestas en pared y edición de imágenes y tal, pero la base intelectual es muy importante, hay que saber. Y bueno, yo siempre digo que casi todo lo que hablamos es político, así que posicionarse es lo complicado A veces sí. a veces. Pues lo dicho, Gloria, un abrazo gigante desde Alicante. Algo llegará, te lo mando muy fuerte y así llega algo a Asturias. Ojalá. Disfruta del clima y del paisaje, que aquí ya empieza a llegar el calor y es cuando empezamos a mirar Asturias con ojillos lagrimosos, de decir, oh Dios mío, quiero estar allí y dormir en Sí, esos sí, valles pasiegos. Y, sí, sí, sí. y poquito más. Bueno, que nada, que mil gracias, que te vengas a tomarte una silla. Acudiré seguro. Y a todas y a todos quienes nos estáis viendo, ya sea escuchándonos a través del podcast o en YouTube o a quienes nos habéis visto ahora mismo en directo, pues nada, agradeceros también que estéis ahí, que gracias a vosotras y a vosotros hacemos estas cositas, este canal sigue adelante. Suscribiros, es lo que os puedo pedir. Cuantas más suscripciones, pues más fácil también para nosotros seguir trabajando. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo, Gloria, un saludo a todas y a todos. Antonio, mil gracias.